Amén. Una de las cosas que más estaba escuchando en este momento de la boca de nuestro pastor es que le ayudemos a orar. Amén. Fue una de las cosas que más dijo, no sé si lo notó. Amén. Y eso, amados hermanos, debe estar tan insertado en nuestros corazones y en nuestras vidas, que de hecho la palabra declara que debemos hacerlo en todo tiempo. Amén. Estar orando en todo tiempo. Y cuando usted conoce que es un hijo, una hija del Señor, tome asiento. Cuando usted conoce, cuando usted reconoce que usted es una hija y un hijo del Señor, sabe qué significa estar orando en todo tiempo. Amén. No deberíamos escuchar un hermano, pero ¿cómo lo puedo hacer si trabajo, estudio, voy en la micro, manejo? ¿Cómo lo puedo hacer? Un hombre y una mujer cristiana, seguidor de Cristo, la palabra nos enseña que en todo tiempo debemos estar orando. ¿Me puede decir amén? Para saber si me entiendo o no. Es importante en nuestra vida, es una comunión directa con Dios. Amén. Esa comunión siempre está bien enfocada cuando estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos mal? Esa comunión comienza a haber una separación en tiempo que no dedicamos a la oración, a la lectura, a la búsqueda de la presencia del Señor. Entonces, amados, nuestra misión en este lugar, nuestra misión en esta tierra, es estar atentos y orar los unos por los otros. ¿Me puede decir amén? ¿Es algo muy difícil? ¿Es algo muy difícil? Le quiero escuchar. ¿Es algo muy difícil? No. ¿Se transforma a veces difícil? Sí. Yo sé que no es difícil la oración, pero a veces se transforma en difícil. O mejor dicho, la transformamos en algo difícil. ¿Y saben por qué la transformamos en algo difícil? Porque lamentablemente nuestros oídos se empiezan a inclinar a las cosas que nos ofrece el mundo. ¿Me entiendes, cierto? Cuando inclinamos nuestros oídos, cuando inclinamos nuestros corazones a lo que el mundo nos puede ofrecer, nuestro horizonte, nuestro blanco perfecto que es Jesucristo, lo empezamos a perder. Comenzamos a tomar otras cosas que podemos estar tomando que no es de edificación para nuestras vidas. Es por eso que lamentablemente no puedo venir en los días de la semana, ya que me quedo con mis hijos cuidándoles, pero sé que el día jueves hubo un hermoso culto de oración, de intercesión, y cada uno estaba aprendiendo lo que es la intercesión. Quiero decirle, amado hermano, que hay en sus manos una llave maestra que puede abrir toda clase de puertas. ¿Usted lo sabe? Eso está en sus manos. Miren sus manos. Mírenla. De verdad, mírenla. Ahí el Señor Jesucristo ha puesto una llave maestra para poder abrir todas las puertas, amado hermano, que sea bajo la voluntad de Dios y se van a abrir. ¿Cómo sería estar con una sola llave? Que puede abrir la casa, puede abrir el auto, puede abrir, ¿qué más? La bodega, una bóveda, con una sola llave. Bueno, si se nos pierde sería un caos, ¿cierto? Que una sola llave. Pero, amados hermanos, Dios ha puesto en sus manos y en mis manos una llave tan maestra que puede abrir todas las puertas que estén bajo la voluntad del Señor. ¿Sabe que nuestras oraciones pueden cambiar las vidas, pueden cambiar el curso de todo un país? ¿Lo sabe? Dígame entonces. ¿Lo sabe? Amén. ¿Sabe que Dios ha entregado, además de la llave, además que su oración, además Dios ha entregado, ¿sabe qué? Toda autoridad en nuestras vidas. ¿Sabe que le decían a Jesucristo? ¿Y este qué se cree? ¿De dónde saca esa autoridad para echar fuera demonios? Le decían, ¿cierto? ¿De dónde tiene esta autoridad el Señor Jesucristo? De orar y sanar enfermos.
Esa autoridad Jesús obviamente la señalaba que provenía de su Padre. Pero ese Padre Celestial, Dios ha entregado en usted y en mí una autoridad en nuestras vidas. Y esa autoridad, si usted la toma y la usa con fe, una fe que mueve montañas, verá la gloria de Dios. Le dijo Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Dijo, dile a ese monte, le dio una orden. Dile a ese problema, dile a ese obstáculo, dile a esa situación que se mueva y la echas en el fondo del mar. Es autoridad que el Señor Jesucristo entregó a sus discípulos y nos entregó a nosotros. Disculpe la palabra que voy a usar, pero podríamos decir, en la papa. Tenemos las llaves en nuestras manos, tenemos la autoridad del Señor, tenemos la fe, tenemos la oración que puede cambiar, que puede transformar las vidas, amados hermanos. Pero ahí hay un clic. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Esto debe seguir y transformarnos en hombres y mujeres intercesores. Vemos los tiempos que son malos, los vemos, ¿cierto? Pero no nos quedemos solamente en verlos, ¿cierto? Uy, la tormenta que ocurrió donde nunca había tormenta. Uy, el terremoto que ocurrió donde nunca había terremoto. Uy, hay una guerra donde no habían guerra. Pero no nos quedemos solamente, amados hermanos, con ver que los tiempos son malos. ¿Qué quiero decirles? Que debemos de actuar, debemos de orar, debemos de buscar de Dios con corazones que estén dispuestos. Voy a hacer una pregunta y tenga ojo con su respuesta. Y le voy a pedir que levante su mano. Pero tenga ojo, no llegue y responda. ¿Cuántos tienen corazones dispuestos y ponerse como un verdadero intercesor o intercesora? ¿Puedo ver su mano? ¿Puedo ver su mano más levantada? Amén. ¿Por qué yo le digo que tenga cuidado con su respuesta? Porque usted hace un compromiso con el Señor y no conmigo. Amén. Acuérdese que dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. La palabra de Dios es clara. Amén. ¿Qué es lo que más nos estaba pidiendo nuestro pastor? Y yo se lo dije aquí. Ayúdeme a orar, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar. Ayúdeme a interceder, ayúdeme a interceder. Lo decía nuestro pastor, ¿o no? Amén. Entonces nuestros corazones, amados hermanos, debe estar una disposición, debe haber una acción para poder ser hombres y mujeres que oren, que intercedan a favor de otro. Hermana Marta, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez intercedió por sus hijas en algún colegio por alguna situación? Amén. ¿Hay alguna otra mamá que me pueda decir sí? Ahí hay dos más que me mueven la cabeza. ¿Por qué se intercede? ¿Por qué se pone a favor del otro? ¿Por qué se pone en el lugar de otro? Porque a lo mejor usted vio una injusticia, ¿cierto? Y usted quiere interceder, quiere apelar, quiere decir qué es lo que está pasando, amados hermanos. A ponerse la intercesión, amado hermano, es ponerse a favor del otro. ¿Me puede decir amén? Muchas veces dice la palabra del Señor, te ruego, te suplico, te imploro a favor de otro, motivados por el amor y la misericordia. Te ruego. Muchas partes de la Biblia señala como parte, te ruego, oh Dios. Te ruego que hagas esto, te ruego que hagas esto otro. Pero ese rogar no es solamente un decir, te ruego. Los hijos con los padres, ¿cómo son cuando quieren algo? Ruegan, 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 ¿cierto? Y usted y yo, ¿cómo somos para pedirle algo al Señor? ¿Se lo pide una sola vez? ¿Se lo pide porque el pastor nos está indicando que lo hagamos? El mismo Señor Jesucristo dice, te ruego, Dios,
que los guardes del mal por usted y por mí. El enemigo, amado hermano, le queda poco tiempo en este planeta. Gracias por ese amén. ¿Cuántos creen que el enemigo le queda poco tiempo en este planeta? Amén. Él está tan asustado, él está tan compungido, porque sabe que el reino de los cielos se va a acercar más aún. Siendo que el reino de los cielos está aquí, amado hermano. Pero depende de usted y de mí que lo podamos atraer mucho más a este lugar. Que lo pueda traer mucho más en su casa. Que pueda traer el reino de los cielos mucho más en su trabajo, en sus estudios. ¿Me puede decir amén? Hace mucho frío, el cambio de hora le afectó. Hay algunos que le afectó para bien y otros para mal. Hoy día en la mañana se quedaron muchos dormidos. ¿Me puede decir amén alguno? Ya, eso. Amén, porque también desperté justo. Y hay otros que le afectó para bien. ¿Cierto, hermana Edith? Porque llegó cuando estábamos recién aquí nadie. Y ella dijo, uy, la hora. Pero, amados hermanos, les quiero escuchar esta noche. ¿Me puede decir amén? Amén. Como les digo, el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está tenazmente día y noche, quiere procurar que el reino de Dios no se establezca en este lugar. Por favor, Carlos, Efesios 6:12. Este es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Cuando muchas veces decimos, no, si este problema lo tengo con mi papá, no, si este problema lo tengo con mi esposa, no, si este problema lo tengo con mis hijos, no, con este problema. Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra carne ni sangre, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no lo conoce o si lo sabe, el diablo tiene una jerarquía que trabaja juntamente con él. ¿Sabe por qué tiene esa jerarquía y que trabajan muchos con él? Es porque él no es omnisciente, no es omnipresente. Él no todo lo sabe y él no está en todo lugar. Amén. Es por eso que nuestro Dios es grande. Amén. Amén. Hay dos puntos importantes entre usted y yo. Hay dos puntos importantes que usted y yo debemos saber para poder interceder por el otro. Uno es el amor. ¿Me puede decir que amén? Ya les dije, tercera vez. Acompáñenme, dígame amén. Primer punto, para poder interceder por otro es el amor. Un poco más adelante lo voy a tocar, pero se lo voy a decir ahora. Dios tiene tanto amor de usted y de mí que le envió a Jesús. Por amor. Dice que nosotros debemos amarnos. Pero no como yo amo solamente a ustedes como amistad, o amar a mis padres, por ejemplo, o amar a mi esposa, o amar a mis hijos, ¿cierto? Muchas veces esos son tipos de amores, pero el amor que yo debo amar a cada uno de ustedes, y ustedes a mí, o entre ustedes, es el amor como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida, se sacrificó. De esa forma, usted tiene que amar al que está delante, atrás, al lado y el que está en necesidad. ¿Me puede decir amén? Cuando usted entiende eso, cuando usted puede comprender eso, va a tener claridad que usted puede ser un intercesor y puede amar al que está a su lado. Pero amarlo como Cristo amó a la iglesia. Amén. Amor que induce a buscar el bien de otro. Amor es lo que nos mueve para interceder. El segundo punto, la fe. Amén. Nos movemos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, conocemos al Señor por fe, creemos en su palabra por fe. Amén.
Nuestro actuar debe ser con fe. La fe es tener una convicción de que Dios puede salvar, sanar y bendecir. ¿Me puede decir amén? Es por eso que usted en este momento, ya voy en la mitad, pero usted en este momento ya sabe que en su mente y en su corazón puede estar intercediendo por el que necesita salvación, puede estar intercediendo por el que necesita sanidad, puede estar intercediendo por el que necesita de una bendición por parte del Señor. Amados, orando en todo tiempo, con acción de gracias, con súplica, rogando, no por unos, sino que la palabra de Dios nos enseña que es por y para todos. Nadie queda excluido, ni siquiera esos drogadictos que están acá afuera. Amén. Decía el pastor Waldo que el varón tuvo que confesar, abrir su boca y pedir ayuda. Y abrir su boca y confesar que necesitaba una sanidad en su interior. Yo voy a ser el primero, pero les voy a preguntar, ¿cuántos necesitan tener más sanidad interior en su vida? Amén. Amén. A lo mejor no me drogo, no me alcoholizo, pero sí necesito también una sanidad de mi interior, ¿cierto? Amén. Solamente lo doy de ejemplo para que me pueda entender. Por favor, Carlos, Ezequiel 22:30. Este también es un texto muy conocido. Y creo que solamente conocemos el 30, porque el 31 es donde Dios hace una justicia. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? De la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mire lo que es la palabra de Dios. Dice que buscó a alguien que se pusiera por delante a favor de la tierra. Y dice más aún, para que yo no la destruyese, y aún así que hizo, no lo halló. La palabra de Dios, siempre yo les recuerdo, es clara, es directa, es sencilla. No dice otra cosa, dice eso tal cual como está ahí. Dice que buscó a alguien y no lo halló. Si Dios estuviera esta noche aquí y nos dijera, ¿cuántos están dispuestos para pararse en la brecha y orar por sus familias, por sus hogares, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por sus hijas, por sus vecinos, por sus parientes? ¿Cuántos están dispuestos para orar? Y que diga el Señor, no lo hallé. ¿Cuántos están dispuestos? Amén, Señor. Mire lo que dice el verso 31. Que muchas veces no aprendemos mucho el 30. Pero dice el 31. Por tanto, derramé sobre ellos, ¿qué cosa? Mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. ¿Quién dice? Por tanto, derramé sobre ellos, ¿qué cosa? Mi ira. ¿Quiere que caiga esa ira en su vida? ¿Ah? Contésteme. ¿Sabe quién se llevó? ¿Por quién fue derramada toda esa ira? Dice la palabra del Señor que Jesucristo, cuando estaba ahí en la cruz, Él bebió toda la ira de Dios sobre Él, sobre su cuerpo, por usted y por mí. Un intercesor llamado Jesucristo, que hasta el día de hoy todo el mundo le reconoce. No le sigue, pero le conoce.
Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, que se interpuso como un intercesor entre usted y entre mí. Usted y yo merecíamos la ira. Usted y yo necesitábamos el castigo y el juicio por el pecado. Pero el gran intercesor Jesucristo se puso entre Dios y mi pecado por solo amarnos a nosotros. Después de la cena que tuvo con sus discípulos, ya Judas lo estaba entregando, Jesús se para y él va a orar. Y antes que fuese arrestado, Jesús, en Juan capítulo 17, Jesús estaba intercediendo por usted y por mí. Cuídalos, le dice a Dios, cuídalos. Te ruego que los protejas. Te ruego que los cuides. Mire, iba a caer toda la ira de Dios sobre la vida de Jesucristo en la cruz. Y aún así se acordó de usted y de mí. Te pido que los cuides a los que van a creer a causa de la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo en esa oración. ¿Cuál es la posición mía y suya delante de Dios? Es que usted y yo debemos ponernos en la brecha, debemos ponernos como intercedores entre Dios y alguna situación, entre Dios y algún problema, es usted y yo que seremos los intercesores. ¿Me está entendiendo, cierto? Y lo vamos a repetir, y lo vamos a repetir, y lo vamos a volver a repetir. Porque debe ser nuestro actuar. No, voy a orar por los alimentos, voy a orar porque este está enfermo. No, amado hermano, no se trata solamente de eso. Ahora, ¿qué pasa si me dice, bueno, ¿y quién ora por mí? Y me puede decir, ¿o quién va a interceder por mí? Porque no falta. Oiga, hermano, si usted quiere que yo interceda por el otro, ¿y quién ora por mí? Oiga, hermano, ¿usted quiere que llore por el que está ahí mal? Y si yo estoy mal, ¿quién va a orar por mí? Por favor, Carlos, Romanos 8:34. Para que jamás usted diga esta pregunta. Usted jamás me va a decir, oiga, hermano, ¿quién va a orar por mí? ¿Qué pasa conmigo? Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién intercede por usted y por mí? Y si yo estoy mal, ¿quién intercede por usted y por mí? Si usted está mal, ¿quién intercede por usted? ¿Va a llegar a preguntar, ¿y quién intercede por mí? ¿Va a preguntar quién intercede por usted? Usted va a decir, si yo estoy más mal que el que está afuera. ¿Quién va a interceder por mí? ¿Va a decir eso? ¿Quién es el que está sentado al lado de Dios intercediendo por usted? ¿Quién es? Cristo, amado hermano. Es Él el que está intercediendo día y noche por usted y por mí. Basta de quejarnos. Basta de quejarnos. Usted me puede decir, bueno, Cristo estuvo hace 2000 años atrás, pero yo quiero que alguien hoy día interceda por mí. ¿Quién intercede por mí si yo estoy mal? Por favor, Carlitos, ahí mismo, Romanos 8:26 y 27. Usted me puede decir, ¿quién más puede interceder el día de hoy por mí? Romanos 8:26 y 27. Solamente cambia el versículo. Dice, ayúdeme. Y de igual manera, Espíritu nos ayuda en nuestras, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿quién? El Espíritu Santo mismo. ¿Qué dice? ¿Quién intercede el día de hoy por usted y por mí hoy? ¿Quién es el que está aquí en este lugar el día de hoy?
Amados, lo tenemos todo. Lo tenemos todo para mover montañas. Lo tenemos todo. Cristo está al lado de Dios intercediendo por usted y por mí. El Espíritu Santo dice que está intercediendo con gemidos indecibles. Verso 27, Carlos. Dice, más, ¿qué cosa? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, no solamente sabe lo que usted está ahí de ahí para afuera, sino que sabe también lo que hay dentro de su corazón. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Mire cómo nos alienta, nos motiva, nos llama a interceder con amor, con fe, con convicción. Una llave, la oración que abre puertas, amado hermano. Esas puertas que se abren siempre y cuando tienen que ser sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Hay una puerta que usted va a querer abrir y no se va a abrir jamás, porque no va a ser la voluntad de Dios. Amén. Amén. Autoridad en la oración. Hay una autoridad en la oración. Y Jesucristo la demuestra cuando habla sobre la higuera que la maldice y se seca. Y dice que días después Pedro pasa por ahí y le llama la atención porque días antes Jesucristo había orado por esa higuera y después se secó. Y le dice Jesucristo que había que creer solamente en Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que su oración y mi oración tiene que ser una oración con autoridad. El Señor Jesucristo nos ha llenado del Espíritu Santo. Cuando usted y yo aceptamos al Espíritu Santo, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu Santo dice que nos da poder para poner nuestras manos sobre los enfermos y serán sanados. Dice que vamos a hollar o a pisar serpientes y escorpiones. Dice que nuestra oración tiene tanto poder que vamos a poder resucitar a los muertos. Pero todo depende de cómo también está nuestra comunión con el Señor. A mí me gusta la palabra comunión, porque es una común unión que tengo con Dios. Es una común unión que todos nosotros tenemos con Dios. Autoridad en la oración. Usted y yo es el tiempo de ahora de tomar esta autoridad que Dios entrega en lo espiritual. Dios entrega en sus manos un poder en lo espiritual. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos afectar en lo natural. Cuando el doctor dice, usted tiene esto, usted puede declarar sanidad de su vida y va a afectar en lo natural, en lo que las personas están declarando. ¿Usted qué va a declarar? Sanidad, salvación, liberación. Y ese poder lo da el Espíritu Santo a cada uno de los que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Cuando usted y yo, lo voy a repetir, cuando usted y yo acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero yo creo que muchos desconfiamos de esa autoridad que el Señor nos entrega a nuestras vidas. A lo mejor muchos de nosotros no confiamos en el poder que está en nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hay muchos versos en la Biblia que nos habla de que llamemos a lo que no vemos como si fuese. Señor, yo te declaro
no estoy viendo todo esto negro, pero declaro que va a ser sanado en tu nombre, Señor Jesucristo. Cuando Efraín tenía 5 meses, Ivonne, en la guatita estaba Efraín, el doctor que nos ve nos pregunta, oye, ¿ustedes los conozco? Sí, que nosotros teníamos un hijo que venía con 3 problemas al corazón. Ah, sí me acuerdo, dice el doctor. Y el doctor dice, ¿y cuándo murió? Nosotros dijimos, no, si nuestro hijo tiene 8 años. Él está vivo, gracias a Dios. Porque declaramos, confiamos, convencidos que Dios hará de lo que es imposible, lo hará posible. Amén. Amados, mi anhelo es que usted pueda transformar su hogar, que pueda transformar su casa, su vida, llevar sanidad, llevar la salvación a aquellos que no la tienen, interceder por el que está enfermo, por el que está débil, por el que está de bajo ánimo, amado hermano. Dice la palabra del Señor, lo leíamos hoy día en la mañana en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Señala que debemos de exhortar, de animar al que está débil, de reprenderlo, dice la palabra del Señor. No cuando nos llamen la atención o nos tiren la oreja, como se dice, usted se va a amurrar y va a dejar de venir a la iglesia. Porque cuando viene la corrección de parte del Señor, es para que usted y yo podamos crecer, amado hermano. Es para que usted y yo no se pierda, amado hermano. Es para que usted y yo no se quede en la casa, mi amado hermano. Interceder los unos por los otros en amor. Pónganse en pie. Estaba Coré en la congregación del pueblo de Israel en el desierto. Y Coré, porque no le gustaba cómo Moisés hacía las cosas, y Aarón, Coré toma a muchas personas y arma una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Jehová sabe lo que dice en el relato bíblico. Dice, apártame la congregación, porque mi ira va a caer sobre Coré y sobre los que le siguen. ¿Sabe qué dijo Moisés? No dijo, hácelo, mátalo a todos, que tu ira caiga sobre todos. ¿Sabe lo que hace Moisés y Aarón? Dice que su rostro con Aarón se postra en tierra y ruega y dice, Jehová Dios, ¿por qué el pecado de uno va a afectar a toda la congregación? Dice que Dios escucha esa oración de Moisés y dice que Él perdona todo el lugar. No así perdona a Coré, porque Coré no se arrepintió. Pero la oración de Moisés, la oración de Aarón, ruega para que el pecado de uno no sea afectado por todos. Dice que Abraham intercede por los que están en Sodoma y Gomorra. Hay un relato ahí que dice, y si hubieran 50, y si hubieran 40, y si hubieran 10 justos. Dice el Señor, ok, si yo hallo a uno justo, lo perdonaré. Amados hermanos, podemos hablar toda la noche de ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que se pusieron en la brecha para rogar por el pueblo, para rogar por el uno por el otro. Como le dije, yo necesito sanidad. Yo no sé si usted también necesita sanidad. Y si es así, le quiero invitar aquí al altar. Que pueda pasar. Que pueda pasar. Yo no le voy a preguntar por qué quiere ser que su corazón sea sanado. Pásenme adelante, más adelante, por favor.